Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense para sumergirnos en la vida y el legado de una de las figuras más enigmáticas del heavy metal. Randy Rhoads. Exacto, Randy Rhoads, un guitarrista excepcional. Lo fascinante de Randy es que incluso décadas después de su trágica muerte, su influencia sigue resonando en el mundo del heavy metal. Sin duda es una historia que combina un talento descomunal con una música innovadora y por supuesto un misterio que todavía perdura. Totalmente. Y para esta inmersión profunda vamos a explorar extractos del libro El misterio de Randy Rhoads, genio inmortal del heavy metal. No solo vamos a repasar su biografía, sino que también vamos a analizar cómo su estilo único, que fue influenciado por el folk, por el clásico y por el rock, redefinió el heavy metal. Un punto clave es que Randy no se limitó a tocar heavy metal, lo transformó. Sus riffs, sus solos, su uso de la armonía, todo tenía una profundidad que lo diferenciaba de sus contemporáneos. Para entender esa profundidad, creo que tenemos que remontarnos a sus inicios. Empezamos con su infancia y sus primeras influencias musicales. Claro que sí. Randy nació en California en 1956. Empezó a tocar música a los 6 años. 6 años. Lo sorprendente es que no se enfocó en el heavy metal de inmediato. Sus primeros pasos fueron con la guitarra folk y clásica. Interesante. Sí. Eso explica esa mezcla única de virtuosismo técnico y sensibilidad melódica que lo caracterizaba. ¿Dirías que esa base en géneros tan diversos fue clave para su estilo único? Sin duda alguna, sus primeros años con el folk y el clásico le dieron un dominio de la armonía y la melodía que luego aplicó al heavy metal de una forma totalmente innovadora. O sea que no era el típico guitarrista de heavy metal que se limitaba a los power chords y a las escalas pentatónicas. No se limitaba a los típicos power chords y escalas pentatónicas, incorporaba elementos del jazz del clásico, creando progresiones y transiciones inesperadas. Y vaya si lo logró. Ya. Y hablando de innovación, no podemos olvidar el punto de inflexión en su carrera. Su unión a la banda de Ozzy Osbourne. Claro. ¿Cómo describirías el impacto que tuvo Randy en el sonido de la banda? Imagina el heavy metal. De finales de los 70, grupos como Black Sabbath habían sentado las bases, pero Randy llegó con una frescura y una complejidad musical que nadie esperaba. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Álbumes como Blizzard of Oz y Diary of a Madman no fueron solo éxitos comerciales, redefinieron lo que el heavy metal podía hacer. Canciones como Crazy Train o Mr. Crowley se convirtieron en himnos instantáneos, Sí. y no solo por la voz única de Ozzy, sino por la maestría de Randy con la guitarra. Exactamente. Sus solos no eran simples exhibiciones de velocidad, No. sino piezas llenas de emoción, drama y una narrativa propia. Exacto, piensa en el solo de Crazy Train. No es una improvisación al azar, es una composición meticulosa que utiliza técnicas como el contrapunto, algo que no se veía en el heavy metal de la época. Increíble. En ese solo Randy crea dos líneas melódicas que se entrelazan y dialogan entre sí como si dos guitarristas estuvieran tocando a la vez. Eso es fascinante. Nunca lo había analizado desde ese punto de vista. Realmente elevó el nivel del género. Lamentablemente, su carrera se truncó de forma abrupta en 1982. Sí. ¿Puedes hablarnos un poco de las circunstancias de su muerte? En 1982, durante un descanso de la gira, Randy decidió tomar un vuelo en una avioneta. Ajá. Trágicamente, la avioneta se estrelló acabando con la vida de todos a bordo. Qué horror. Oficialmente se atribuyó el accidente a un error del piloto. Un final terrible e inesperado. La fuente que estamos usando, El misterio de Randy Rhoads, no solo explora su genialidad musical, sino también las incógnitas que rodean su muerte. Hay muchos detalles que no cuadran y testigos que afirman haber presenciado comportamientos extraños antes del despegue. Ah, sí. Esto ha alimentado teorías sobre sabotaje o negligencia. Es una tragedia envuelta en misterio que sin duda añade otra capa de complejidad a la historia de Randy. Y lo que hace aún más trágico es pensar en todo lo que Randy podría haber logrado si hubiera tenido más tiempo. ¿Verdad? ¿Qué dirección habría tomado su música? ¿Cómo habría seguido moldeando el heavy metal? Son preguntas que nos acompañarán siempre. Preguntas que, lamentablemente, nunca tendrán respuesta. Exactamente. Bueno, continuaremos con este deep dive en nuestra próxima entrega. Perfecto. Hasta entonces les dejamos con esa pregunta. Muy bien. ¿Qué habría sido del heavy metal si Randy Rhoads hubiera vivido? Interesante pregunta. Los esperamos en la próxima entrega de The Deep Dive. Hasta pronto. Seguimos explorando la vida y obra de Randy Rhoads y el misterio que lo rodea. Sí. Y en esta parte del Deep Dive, me gustaría centrarme en el impacto duradero que ha tenido en el heavy metal incluso décadas después de su partida. Totalmente de acuerdo, ya hemos hablado de su increíble talento Ah, y del misterio que rodea su muerte. cierto. Pero ahora, centrémonos en su legado. ¿Por dónde empezamos? Bueno, creo que un buen punto de partida sería
hablar de su influencia en generaciones de guitarristas. La forma de tocar de Randy no se basaba únicamente en la habilidad técnica, se trataba de pasión, innovación y de llevar al límite la capacidad expresiva de la guitarra. Eso es algo que siempre me ha llamado la atención de Randy Rhoads. Que se note, en cada nota que tocaba era como si contara una historia con su guitarra. Y esa es una parte fundamental de su legado. Inspiró a innumerables guitarristas a ir más allá de simplemente tocar escalas y a centrarse en crear música que fuera técnicamente impresionante y a la vez emocionalmente resonante. Y cuando hablas de innumerables guitarristas, ¿a quiénes te refieres? Bueno, desde veteranos del metal hasta shredders emergentes lo citan como una gran inspiración. Dime algunos nombres. Dimebag, Daryl, Zakk Wylde, incluso John Mayer ha expresado su admiración por Randy. Oh, Mayer. Sí. Increíble. Y no se limita a guitarristas de heavy metal, su influencia se extiende a otros géneros. Es una muestra de que su música conectaba con algo universal. Totalmente, y hablando de impacto, no se trata solo de guitarristas individuales. El trabajo de Randy con Ozzy Osbourne cambió literalmente el sonido del heavy metal. Blizzard of Oz y Diary of a Madman son considerados piedras angulares del género. Introdujeron un nuevo nivel de musicalidad y sofisticación a heavy metal. Es como si hubiera abierto un nuevo mundo de posibilidades para lo que podía ser el heavy metal. Randy no se limitaba a tocar heavy metal, ayudó a redefinirlo y a pesar de que su carrera fue trágicamente corta, su influencia sigue presente en la música actual. Me fascina cómo, a pesar de que su carrera fue tan breve, su influencia sigue resonando en el mundo de la música. ¿Qué dirías que hace que su música siga siendo relevante hoy en día? Creo que es una combinación de factores. Por un lado, el innegable talento, pero más allá de eso hay una aura de misterio que rodea su vida y su muerte, lo que añade un elemento de intriga. Es el factor que pasaría así. La sensación de que estaba a punto de lograr algo realmente extraordinario y que nunca sabremos lo que podría haber conseguido si hubiera tenido más tiempo. Eso es parte de ello sin duda, pero creo que también hay una conexión más profunda. La música de Randy estaba tan llena de pasión y emoción que trascendía los aspectos técnicos de tocar la guitarra. Era como si estuviera volcando su corazón y su alma en cada nota. Y eso es algo con lo que la gente conecta a un nivel visceral, incluso si no pueden articular por qué. Su música conectaba con algo primal, algo que resonaba con el espíritu humano, y por eso sigue conmoviendo a la gente hoy en día independientemente de su edad o procedencia. Esa capacidad de conectar a un nivel emocional es lo que realmente separa a las leyendas del resto. Y por eso Randy Rhoads sigue siendo una leyenda, incluso después de tantos años sus discos siguen vendiéndose por millones en todo el mundo, sus canciones suenan en la radio en eventos deportivos, su música se ha convertido en parte del tejido cultural, lo que demuestra su atractivo perdurable, y luego está el interés continuo por su vida y su obra. Nosotros somos un ejemplo perfecto de ello. Estamos aquí décadas después de su muerte, todavía fascinados por su historia y el misterio que la rodea. Exactamente. Hay innumerables artículos, documentales y libros dedicados a explorar su vida, su música y las preguntas sin respuesta que rodean su fallecimiento. Incluso hay una compañía de guitarras. Jackson Guitars, que sigue produciendo modelos signatures de Randy Rhoads, que son muy buscados por coleccionistas y músicos. Es como si su legado hubiera cobrado vida propia, ha crecido y evolucionado con el tiempo, pero su esencia sigue estando en el centro de todo. Hemos hablado mucho de la música de Randy, pero tengo curiosidad por saber cómo era él fuera del escenario, qué tipo de persona era. Por lo que se dice, Randy era una persona genuinamente amable y humilde. A pesar de su inmenso talento y éxito, se mantuvo con los pies en la tierra y era accesible y era conocido por su carácter afable y su dedicación a su oficio. Es casi un contraste con la imagen de un guitarrista de heavy metal, ¿verdad? Sí. Uno esperaría a alguien ruidoso y extrovertido, pero aparentemente era bastante reservado e introspectivo. Es una muestra de que no se puede juzgar un libro por su portada o en este caso un músico por su género. Hace que su historia sea aún más atractiva era este chico tranquilo y modesto que resultó ser uno de los guitarristas más talentosos de todos los tiempos. Y creo que eso es parte de lo que lo hace tan cercano. No era una estrella de rock con una personalidad artificial, era simplemente un chico al que le encantaba la música y que ponía todo su corazón en ella. Y esa sinceridad se trasluce en su música. Por supuesto. Y es algo que sigue inspirando a la gente hoy en día. Nos recuerda que el verdadero arte proviene de la pasión y la autenticidad, no de intentar encajar en un molde o de ajustarse a las expectativas. Es un mensaje poderoso, especialmente en el mundo actual, donde es fácil dejarse llevar por la imagen y la superficialidad. El legado de Randy es un recordatorio de que la verdadera grandeza viene de dentro de un lugar de genuina creatividad y dedicación. Creo que has resumido muy bien la esencia de Randy Rhoads y su impacto en la música y en la cultura. Me alegra que lo veas así. Hemos cubierto mucho terreno, pero siento que solo hemos arañado la superficie del impacto de Randy Rhoads en la música y la cultura. ¿Hacia dónde deberíamos dirigirnos ahora?
¿Qué más podemos aprender del misterio de Randy Rhoads? Genio inmortal del heavy metal. Bueno, la fuente profundiza en algunos detalles fascinantes sobre las influencias musicales de Randy, en particular, su amor por la música clásica. Ah, cierto. Lo mencionamos antes, pero estoy deseando profundizar en cómo esas influencias clásicas dieron forma a su estilo. No todos los días se encuentra un guitarrista de heavy metal que se inspira en Bach y Beethoven. Exacto, es un aspecto único de su ADN musical y merece la pena explorarlo más a fondo. Hagámoslo. Desentrañemos la intrincada conexión entre los riffs de heavy metal de Randy y el mundo de la música clásica. Tengo la sensación de que va a ser un viaje fascinante. Listo para la parte final de nuestro deep dive sobre Randy Rhoads. Y para desentrañar esa fusión de música clásica con heavy metal que lo hizo único. Hablamos de Bach y Beethoven como influencias. ¿Puedes darnos ejemplos concretos de cómo esa pasión por la música clásica se tradujo en su forma de tocar? Su uso de la armonía es un ejemplo perfecto. Randy no se limitaba a las estructuras típicas del blues, que eran la base del rock y el metal de la época. Iba más allá de los power chords y las escalas pentatónicas. Exacto, incorporaba elementos de armonía clásica utilizando acordes disminuidos, acordes aumentados y otras voces complejas que añadían profundidad y riqueza a su sonido. Ahora que lo mencionas, recuerdo esos cambios de acordes inesperados que le dan un toque extra de sofisticación a sus riffs. Y no eran solo los acordes en sí, sino la forma en que los utilizaba para crear transiciones y modulaciones inesperadas que mantenían al oyente expectante. Era como si tomara esas estructuras clásicas y les inyectara energía heavy metal. En la parte anterior mencionaste el contrapunto como una técnica que utilizaba Randy. Para alguien que no está familiarizado con la teoría musical, ¿podrías explicarlo de una forma más clara? Claro, imagina dos melodías que se entrelazan como dos conversaciones simultáneas que se complementan. Eso es el contrapunto, una técnica que Baig utilizaba con maestría y que Randy adaptó a su guitarra. Un ejemplo claro lo encontramos en Mr. Crowley. ¿En qué parte de la canción? En el solo bomb, mientras la guitarra rítmica mantiene un riff descendente más lento, Randy ejecuta una melodía ascendente y rápida. Son dos voces independientes que se combinan de forma armónica. Increíble, es como si orquestara las partes de guitarra creando una sinfonía en miniatura. Esa es una excelente analogía, refleja su visión y ambición como músico. No se conformaba con tocar power chords, quería explorar todo el potencial expresivo de la guitarra. Y las influencias clásicas no solo se limitaban a los aspectos técnicos, también se reflejaban en la profundidad emocional y la dramaticidad de su música. Totalmente. Sus solos en particular a menudo tenían una cualidad operística. Estaban llenos de melodías que se elevaban, pausas dramáticas y cambios dinámicos que evocaban una amplia gama de emociones. Es como si cada solo fuera una mini historia en sí misma, llena de tensión, liberación, alegría y tristeza. Y esa profundidad emocional es lo que realmente conectaba con los oyentes. No solo escuchaban un conjunto de notas, experimentaban un viaje, una montaña rusa de emociones guiadas por la maestría de Randy. ¿Crees que se veía a sí mismo más como un compositor que como un simple guitarrista? Es una pregunta interesante, sin duda. Su enfoque de la música iba más allá de tocar riffs y solo pensaba en el panorama general, en cómo utilizar su instrumento para crear algo verdaderamente artístico y expresivo. Y sus influencias clásicas fueron clave para dar forma a esa visión. Sin lugar a dudas, le dieron las herramientas y la inspiración para desafiar los límites del heavy metal y crear algo realmente único y atemporal. Es fascinante pensar que alguien que creció escuchando a Bach y Beethoven pudo inspirar a generaciones de músicos de heavy metal. Es una muestra de la universalidad de la música y de cómo puede trascender géneros y barreras culturales para conectar con la gente a un nivel fundamental. Y también subraya la importancia de inspirarse en diversas fuentes. Randy no tenía miedo de experimentar e incorporar elementos ajenos al ámbito tradicional del heavy metal. Esa es una lección valiosa para cualquier artista. La innovación suele provenir de lugares inesperados, de atreverse a mezclar diferentes influencias y a liberarse del pensamiento convencional. El legado de Randy Rhoads es un poderoso testimonio de ello. Se atrevió a ser diferente, a fusionar su amor por la música clásica con su pasión por el heavy metal, y el resultado fue algo verdaderamente extraordinario. Y su música sigue inspirando y asombrando, recordándonos que el verdadero arte no conoce fronteras. Bueno, hemos llegado al final de ese deep dive sobre Randy Rhoads. Un viaje que nos ha llevado desde sus inicios hasta su legado. Un legado que sigue vivo en la música y en los corazones de millones de fans. Hemos recorrido los momentos clave de su carrera, las influencias que lo moldearon, el misterio que rodea su muerte
Y por supuesto la magia de su música. Música que sigue emocionando y desafiando a partes iguales. Esperamos que este Deep Dive les haya permitido conocer mejor a Randy Rhoads y apreciar la profundidad y complejidad de su arte. Y sobre todo que les inspire a explorar nuevos horizontes musicales y a descubrir la riqueza que se esconde en la fusión de géneros. No olviden seguir explorando el misterio de Randy Rhoads, genio inmortal del heavy metal. Hay mucho más por descubrir. Hasta la próxima entrega de The Deep Dive. Adiós.